En esta oportunidad, conoceremos 30 datos curiosos y hechos históricos que caracterizaron al Imperio hitita, además de indagar aún más en su precipitada desaparición, entre los imperios más poderosos de Oriente Próximo. Número 1. Los hititas fueron una civilización anatólica, que se originó cerca del siglo XVII a.C., en la región del Asia Menor, que en la actualidad conocemos como Turquía. Se cree que poseían características indígenas, por una posible influencia de las ciudades hurritas. Número 2. El territorio que ocupó el imperio, ya se encontraba habitado desde la época prehistórica, como lo indican los registros, y sus antecesores fueron un pueblo de alto nivel cultural llamados los Hatti, cuyo nombre prevaleció sobre los hititas. Número 3. Se les menciona brevemente en los textos del Antiguo Testamento, como los heteos. Específicamente en Génesis 15 verso 20, Génesis 23 verso 3, Josué 3 verso 10, Números 13 verso 29, en el segundo libro de los Reyes capítulo 7 verso 6, etc. Los cuales ya ocupaban parte del territorio de Canaán, mucho antes de la llegada del pueblo hebreo. Según el libro del Génesis capítulo 10 y verso 15, eran descendientes de Ed, hijo de Canaán, que a su vez era hijo de Cam, nacido de Noé. Número 4. El otro documento que los menciona, son las cartas de Amarna de Egipto, que hacen referencia a un reino llamado Queta, identificado hoy como el reino de Hatti, la designación por la que se conocía la tierra de los hititas, aunque también se les denomina como nesitas. Número 5. Se confirmó su existencia, tras los descubrimientos arqueológicos en el año de 1834, por el francés Charles Texier, de la capital perdida del imperio, la cual fue identificada como Atusa, hoy conocida como Bogascoy. En 1907 se descubrieron más de 10.000 tablillas de arcilla, que contenían escritos cuneiformes hititas sobre literatura religiosa y mítica. Por último, en el año 1952 se realizó el gran descubrimiento del Palacio de Masatoyuk, y sus archivos en la frontera norte del antiguo imperio. Este hecho cambió la forma en que los historiadores veían la trascendencia de Oriente Próximo, dado que a los hititas se les consideraba en la antigüedad como una potencia, al lado de los babilonios, asirios y egipcios. Número 6. Eran un pueblo politeísta, que al igual que los imperios más grandes de la región, adoptarían a algunas deidades extranjeras. De hecho, 6 de los templos más grandes que se han descubierto, se hallan entre las mejores realizaciones arquitectónicas del segundo milenio. En ellos, la reina ejercía como sacerdotisa y el rey como sumo sacerdote, que en ocasiones abandonaba el mando del ejército cuando debía celebrar una festividad sagrada. Número 7. En la región de Yasilicaya, los ritos religiosos se celebraban al aire libre en relieves, a diferencia de la capital Atusa, que se realizaban en templos cerrados. Estos relieves representan el panteón hitita, como lo es Ariná, diosa del sol, y su esposo Ta-Eru, o Tesub, dios de la tempestad, al lado de sus hijos los ríos, los mares y la medicina. Número 8. Sus tácticas de lucha eran brillantes con el vehículo militar, que supuestamente inventaron, el cual era rápido y ligero para 3 personas en las batallas. Número 9. Su sistema penal no admitía la llamada ley del talión, ya que la pena capital solo se aplicaba en casos de violación, adulterio, relaciones sexuales con animales y la rebelión contra el reino. En los otros casos solo daban alguna compensación económica. Número 10. También aplicaban una ley muy parecida al de los hebreos, que la tomarían más adelante, que dice así: si un hombre tiene una esposa y él muere, su hermano será el primero en tomarla como su esposa. Número 11. Se dice que en el año 1650 a.C., adoptaron la escritura cuneiforme de los babilonios y su sistema de jeroglíficos. Incluso llegaron a utilizar 8 lenguas distintas en su escritura, prueba de ello son los edictos, mensajes, órdenes militares, leyes y las inscripciones religiosas que se han descubierto. Número 12. En su sociedad la base era la familia, por medio de matrimonios monógamos, ya que la poligamia no era admitida, a diferencia del rey, en la cual los únicos herederos legítimos eran los de la esposa principal. Número 13. La herencia solo se transmitía a los varones, mientras que a las hijas se les facilitaba una dote y derecho a otras ventajas. La propiedad tenía carácter feudal, y era una concesión hereditaria con carga del servicio militar. Número 14. En el imperio existía la esclavitud, pero a diferencia del resto,
Esta contaba con una mayor legislación. Referencias bíblicas. Número 15. En Génesis 23:10, se nos dice que Abraham le compró la cueva de Macpela a Efrón elitita, misma en la cual sería sepultado junto con su esposa Sara. Número 16. Urías, el esposo de Besabé, a quien el rey David manda a matar para quedarse con su esposa, también tenía raíces hititas, de acuerdo al segundo libro de Samuel capítulo 11 y verso 3. Número 17. En el harén del rey Salomón, habían concubinas de origen hitita, como se menciona en Primera de Reyes capítulo 11 y verso 1. Pueblo al cual sometió, junto con otros, a prestaciones de trabajo obligatorio. Número 18. El profeta Ezequiel, lanzando su reproche hacia Jerusalén por su infidelidad, le dice: Tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue el amorreo y tu madre la hitita. Número 19. Los hebreos no los consideraban un pueblo nómada, ya que conocían sus ciudades, nombrándolos junto a los reyes sirios y egipcios. Lo que nos indica la importancia que tenían en Medio Oriente. Resumen rápido del apogeo y la caída del imperio. Número 20. Los historiadores han dividido los relatos más importantes del imperio en dos periodos. El reino antiguo del año 1680 al 1430 a.C., en donde se da la fundación del imperio, que se le atribuye a Labarna, cuyo nombre fue sinónimo de rey para sus sucesores. Y fue su hijo Atusili I, quien estableció la capital del reino en Atusa. Número 21. En su lecho de muerte Atusili decide repudiar a su propio hijo y nombra a su nieto Mursili I como su sucesor. Este nuevo rey emprendió una expedición para saquear Babilonia y también para provocar la caída de los amorreos, convirtiendo al reino en una potencia en Oriente Próximo. A su regreso, es asesinado por su cuñado Antili I y por Sidanta, yerno de este último. Número 22. En el segundo nuevo imperio hitita del año 1430 al 1200 a.C., se implementó el carro de guerra, cuando iniciaba a reinar Suppiluliuma tras una conspiración en el trono. Este rey mantuvo el equilibrio entre los reinos de Mitanni y Egipto, para luego expandir aún más el reino tras los descuidos del faraón Akenatón. Además emprendió una campaña militar contra Siria. La primera guerra avanzó por el norte hasta el Líbano, donde el reino de Mitanni cedió a su autoridad. En la segunda, formó una coalición contra la región de Hatti y varios pueblos vasallos que se habían sublevado, a los cuales apaciguó. En la última guerra, ocuparon las regiones de Biblos y Ugarit, provocando la reacción de los egipcios quienes la dominaban, al igual que su aliado Mitanni. Aunque también intentó crear una alianza matrimonial con Egipto, pero fracasó cuando su hijo fue asesinado. Número 23. Cuando el reino de Mitanni fue derrotado en Carquemis por los hititas, se generaron guerras civiles, que el rey Suppiluliuma aprovechó para colocar a un nuevo rey en la zona, lo que terminó por debilitar de una vez por todas al reino de Mitanni. Evento que también aprovechó a Siria, para independizarse y alzarse como una gran potencia al otro lado del río Éufrates. Número 24. En el año 1336 a.C. muere el rey Suppiluliuma, luego de contraer la peste en su viaje a Egipto, lo que desestabilizó internamente al imperio. Número 25. Al morir el faraón Tutankamón, se renovaron los ataques contra Egipto, pero sin éxito, dado que se propagó una peste entre el ejército hitita. Luego el poder en Egipto lo asumió el faraón Horemheb, quien supo hacerle frente a la amenaza. Número 26. Los siguientes sucesores del trono son Arnubanda II, Mursili II y Mubatali II, quienes conservaron el reino por casi un siglo. Al final del reinado de Mursili II en el año 1310, los faraones de la 19ª dinastía de Egipto bajo el mando de Ramsés II, habían recobrado su fuerza y querían recuperar los territorios de Siria. De la misma forma resurge la amenaza del imperio asirio. Número 27. En el reinado de Mubatali II, los hititas frenaron la expansión egipcia en los territorios sirios en la famosa batalla de Cades, pero no pudieron con la entrada de los asirios, quienes les arrebataron el dominio del reino de Mitanni. Número 28. Ya con Atusili III en el trono, el empuje asirio obligó a los hititas a realizar un nuevo pacto con Egipto, con el famoso Tratado de Cades, que aceptó Ramsés II, que quedó grabado en el templo de Amón en Karnak. En él, se comprometían a defenderse y respetarse mutuamente,
velar por su sucesión legítima y regular la extradición de fugitivos. A pesar del tratado con Egipto, el temible rey Salmanasar I condujo al ejército asirio al oeste del Éufrates, en donde derrotó a los hititas, marcando de esta manera el inicio de la decadencia del imperio. Número 29. Ya en el reinado de Tualilla IV, los hititas sucumbieron ante los asirios nuevamente, pero en esta ocasión ante el hijo de Salmanasar, Tukulti-Ninurta I, en la batalla de Nirilla. Número 30. Descubrimientos recientes en árboles de 3200 años de antigüedad en Turquía, situados debajo de un túmulo funerario, relacionado con la tumba del famoso rey Midas, el del toque de oro, sugieren que el misterioso colapso de varias civilizaciones de la Edad del Bronce tardío, entre ellas la del Imperio hitita, coincidió con una grave sequía de 3 años en Anatolia Central, a pesar de contar con buenos sistemas de almacenaje de agua. A esto se le añade el continuo brote de enfermedades, las divisiones internas del reino, los terremotos, la difusión de la metalurgia del hierro, la presión de los asirios, y por supuesto, la llegada de los misteriosos pueblos del mar, acabaron con un imperio que en su momento, rivalizó con la propia fuerza egipcia.